Hola y bienvenidos a nuestro canal. Gracias por estar aquí. Esta vez vamos a hacer un nuevo video de nuestra serie de APA. Vamos a retomarlo y ahora con fuerza para terminar todo lo que es APA 7. Así que todas aquellas personas que escribimos documentos académicos o profesionales, pues este es el lugar correcto para iniciarse en este mundo de las normas o estilos de escritura. Bueno, vamos a hablar sobre interlineado. El interlineado en APA 7 sugiere utilizar el interlineado doble, como podemos ver en el ejemplo que tengo acá, y se aplica a todo el texto normal, a las citas que son de más de 40 palabras, a los números de las tablas, a las figuras, a los títulos, a los subtítulos, a la lista de referencias. Es decir, que casi todo el documento tiene que ir a doble espacio. Ahora recordemos que cada institución educativa o de investigación suelen hacer variaciones de APA en todas las partes. Algunas cambian la alineación, cambian el tipo de letra, cambian los espacios entre líneas, así que hay que ver realmente o apegarnos a los requerimientos de la institución para la cual se vaya a escribir basado en APA. Okay, toman APA como referencia, pero hacen sus modificaciones y sus adecuaciones, que a veces en lo que es interlineado suelen variar entre doble o espacio y medio, como tenemos aquí, doble o espacio y medio. Pero vamos a ver cómo es la forma correcta de cambiar el interlineado, que no es exactamente la adecuada, esta que está acá. Bueno, las normas de interlineado no aplican, existen excepciones, por ejemplo, para la portada. Si bien es cierto, tú puedes aplicar una línea extra de espacio luego del título y entre el nombre de los autores. Si hablamos de esta es la página de la portada, podemos ver ahí, aquí tenemos un ejemplo que vamos a utilizar. Aquí entre el título y el nombre de los autores puedes dejar una línea extra. Otra en las tablas. Las tablas, para hacer mejor y más fácil su lectura, puedes cambiar el espacio a un espacio sencillo o espacio y medio, que si tenemos una tabla como esta, yo podría marcar la tabla y también cambiar a un espacio. Lo mismo podemos hacer también con la parte de figuras, las notas al pie. También puedes variar incluso el tamaño, las notas al pie de página, y en las ecuaciones a veces puedes poner triple o cuádruple espacio. Así que las líneas extras, hay reglas en APA, tú las puedes aplicar, por ejemplo, para las páginas de título a doble, para el resumen a doble. Te voy a dejar el enlace, en el enlace te voy a dejar esto, cuadro, para que puedas guiarte con los diferentes espacios que pueden ser aplicables dependiendo de la sección del documento. Ahora vamos a ver cómo aplicar el interlineado de manera correcta dentro de nuestro documento, ¿sí? Para poder utilizarlo. Mi consejo es que no cometas el error de seleccionar el texto y aplicar el espacio interlineal desde esta opción, sino que comiences a utilizar los estilos, como hemos venido indicando. Aquí en el canal también hay un video específicamente sobre estilos, pero si es la primera vez que vas a utilizar estilos, pues estilos es una opción que permite aplicar el formato de manera más precisa a todo el contenido del documento, dependiendo a donde yo aplique el estilo. En este caso, por ejemplo, quiero aplicar el estilo al texto normal, entonces vamos a modificar el estilo normal. Entonces la idea es que utilices los estilos para poder aplicar el formato de manera correcta. También ya vamos a hablar sobre los títulos más adelante en un próximo video, que te invito a que lo veas. En este caso nos vamos a centrar directamente en el tamaño, en el espacio entre líneas del texto. Pero lo que vamos a hacer ahorita también es aplicable a los estilos de los títulos. Bueno, lo que voy a hacer es entrar al estilo normal, voy a modificarlo. Esto ya lo hicimos en otro video también. Estamos usando el tipo de letra Tiny Roman de 12. APA dice que lo alinees a la izquierda, pero si tu universidad o tu lugar donde vas a presentar tu paper te dice que debe ser justificado, pues utilizas justificado y aquí utilizas espacio y medio o doble espacio, dependiendo como te lo pidan. ¿Ok? Por ejemplo, yo voy a ponerlo a
a doble espacio como me dice APA, y yo quiero que este cambio sea permanente, que yo ya no me tenga que preocupar que cada vez que voy a escribir deba estarme preocupando de que si tengo el tipo de letra, tengo el tamaño, tengo la alineación y el espacio que necesito. Entonces hago estos cambios y no solamente le digo que voy a aplicar a este documento, sino que voy a aplicar a todo el documento. Le haces un clic aquí y ya se ha aplicado a doble espacio a todo el texto, como puedes ver, ¿sí? Como se dijo hace un momento, la tabla puedes, como es puntualmente esto, puedes cambiar a un espacio. Si fuera doble espacio se vería así, pero como son lugares muy puntuales del documento, ahí sí es útil esta opción que ya tenemos acá para cambiar un lugar puntual del documento, no así todo el contenido, que es para eso usamos estilos. Ok, entonces eso era lo que te quería conversar de esta parte de el interlineado que hemos hablado en este momento. Te invito a que veas el siguiente video donde vamos a hablar de la parte de sangrías que se debe aplicar a los párrafos en APA 7. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por estar aquí. Cualquier comentario déjalo aquí en las descripciones del video y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.